Listo, vamos a orar en acción de gracias a Dios por sus bondades, sus misericordias. Pasamos a nuestro devocional. Oremos, acompáñenme allá también en donde se encuentre, en su casa, en el lugar donde esté. Y démosle gracias a Dios. Siempre hay muchos motivos por los cuales podemos decirle a Dios gracias por lo que has hecho, gracias por Cristo, gracias por tu palabra y iniciemos de esa forma. Señor Dios, esta mañana, junto con todos mis hermanos, estamos delante de ti. Traemos nuestros pensamientos para que se dirijan exclusivamente estos minutos a ti, Dios, reconociendo tu grandeza, reconociendo tu amor, reconociendo tus bendiciones que cada día están en nuestras vidas, Dios. Gracias por un nuevo día, gracias por el descanso que nos diste, gracias por el techo, por el lugar de nuestro hogar, Dios, de nuestras familias. Gracias por esas bendiciones que has dado a cada uno de nosotros, Padre, por la salud, Dios, que hoy nos permite estar de pie, Dios. Te alabamos también por nuestra familia espiritual, por la iglesia local. Gracias, Dios, por que nos has dado entendimiento, luz con respecto a tu palabra, Dios. Gracias por nuestra familia, Señor, por el sustento diario que pones hoy sobre nuestras vidas. También por nuestro trabajo. Gracias porque provees eh, lo necesario para el sostenimiento de cada una de nuestras familias, Dios. Gracias, Padre, por que podemos hoy crecer juntos en tu palabra. Hoy reconocemos con gratitud, Señor, el inmenso privilegio que tenemos de poder acercarnos a tu presencia, Dios, el Dios santo, el Dios bueno, el Dios misericordioso. Sabemos que cada bendición que podamos tener proviene de ti y la bendición que tenemos de acercarnos por estos medios digitales, virtuales, es gracias a ti, Dios. Venimos delante de ti, pedimos que bendigas este tiempo, bendigas a mi hermano que está conectado esta mañana a este devocional, Dios, que uses este espacio, que uses este devocional, que utilices esta semana las lecturas de este libro para que tú seas adorado, para que tú seas amado, Dios, para que podamos también ver nuestro pecado, Dios, que podamos ver aquello que estamos fallando, aquello en que no te hemos honrado, Dios, y te podamos glorificar. Que tu Espíritu Santo nos guíe, nos haga Señor, obedientes, que nos haga como tu Hijo Jesucristo. Te lo pedimos. Amén y amén. Vamos a leer el Salmo 145, de los versículos 1 al 9, que nos recuerdan la grandeza de Dios, que nos motiva a cada uno de nosotros a que exaltemos continuamente a Dios, que no es algo exclusivo para el día domingo, sino que cada mañana podemos exaltar a nuestro Dios, a nuestro Rey. Dice así el Salmo 145, versículo 1 al 9. Usted también puede leerlo ahí en casa. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Versículo 4 dice, generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos. En la hermosura de la gloria de tu magnificencia y en tus hechos maravillosos meditaré. Del poder de tus hechos estupendos hablarán los hombres, y yo publicaré tu grandeza. Proclamarán la memoria de tu inmensa bondad y cantarán tu justicia. Clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Bueno es Jehová para con todos, y sus misericordias sobre todas sus obras. ¿Qué nos recuerda este salmo? Que adoremos a ese Dios exaltado, que es Rey, y dice el versículo 2, cada día te bendeciré.
Y muestra aquí la grandeza de Dios que es inescrutable, ese Dios que es grande, que es grande en misericordia y que generación a generación celebre lo que Él ha hecho. Y nosotros nos unimos también al Salmo. Vamos a ver primero, entonces, hoy la primera razón por la que Cristo fue a la cruz. Vamos a ver y a iniciar hoy entonces con la primera razón por la que Cristo murió y sufrió en la cruz. ¿Sí? Y el contenido de este libro o de este devocional que lo vamos a desarrollar apunta a eso, a 50 razones por las que Cristo sufrió y murió. Esa es una pregunta crucial, plantea el autor. ¿Por qué? ¿Por qué Cristo sufrió y por qué Cristo murió? ¿Cuál es el propósito de la muerte que Cristo él tuvo? Y a manera devocional vamos a meditar en esos aspectos de la justicia y del amor, como plantea nuestra primera pregunta. ¿Qué logró Cristo con su pasión? ¿Qué logró Cristo en la cruz? ¿Por qué Cristo sufrió tanto? ¿Qué se llevó a cabo en la cruz? Es lo que vamos a ver la mañana de hoy. Razón número uno, para absorber la ira de Dios. Y tenemos ahí entonces, en nuestra primera razón, tres pasajes que los vamos a leer para que podamos eh, ampliar un poco lo que él está diciendo. Dice, va a leer para ustedes Gálatas capítulo 3 versículo 13, conocido ya por nosotros. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Leamos Romanos 3:25. Dios puso a Cristo como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Y tenemos también 1 Juan 4:10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Estos son los pasajes que nos ayudan a entender un poco por qué Cristo aplacó la ira de Dios. Lo vamos a ver en un momento en detalle, pero permítame leer también rápidamente entonces nuestro material que tenemos para el día de hoy. Usted me puede acompañar en su casa, también puede abrir el PDF o puede seguirme ahí en pantalla con la lectura. Voy a leerlo de la siguiente forma. Si Dios no fuera justo, no hubiera, no hubiera habido demanda que su Hijo sufriera y muriera. Si Dios no fuera amoroso, no hubiera habido disposición para que su Hijo sufriera y muriera. Pero Dios es tanto justo como amoroso. Por consiguiente, su amor está dispuesto a sufrir las demandas de la justicia. La ley de Dios demandaba, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas, según Deuteronomio capítulo 6, versículo 5. Pero todos hemos amado otras cosas más. Esto es lo que es el pecado, deshonrar a Dios prefiriendo otras cosas antes que Él y actuar conforme a esas preferencias. Por consiguiente, la Biblia dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, Romanos 3:23, glorificamos lo que más disfrutamos y eso no es Dios. Sigue diciendo el autor, por lo tanto, el pecado no es algo pequeño, porque no es contra un soberano pequeño. La seriedad de un insulto aumenta según la dignidad del insultado. El creador del universo es infinitamente digno de respeto y admiración y lealtad. Por consiguiente, dejar de amarlo no es una cosa trivial, es traición. Esto difama a Dios y destruye la felicidad humana. Puesto que Dios es justo, no esconde estos crímenes bajo la alfombra del universo. Siente una ira santa contra ellos. Merecen ser castigados y Él ha dejado esto bien en claro. Romanos 6:23.
porque la paga del pecado es muerte. Ezequiel 18:4, el alma que pecare, esa morirá. Hay una maldición santa que pende sobre todo pecado. No castigar sería injusto, sería aceptar la degradación de Dios. Una mentira reinaría en el corazón de la realidad. Por tanto, Dios dice, maldito todo aquel que permaneciera en todas estas cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Gálatas 3:10 y Deuteronomio 27:26. Pero el amor de Dios no descansa con la maldición que pende sobre la humanidad pecadora. No está contento en mostrar la ira, no obstante, cuando santa sea esta. Por lo tanto, Dios no envió a su propio Hijo para absorber su ira y llevar sobre sí la maldición por todos los que confían en Él. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Este es el significado de la palabra propiciación. El texto citado arriba, es decir, Romanos 3:25, se refiere a la eliminación de la ira de Dios mediante el suministro de un sustituto. El sustituto es proporcionado por Dios mismo. El sustituto es Cristo. No solo lo cancela la ira, la absorbe y la traslada de nosotros a sí mismo. La ira de Dios es justa y fue aplicada, no suspendida. No tratemos con ligereza a Dios ni trivialicemos su amor. Nunca nos asombraremos de que Dios nos ama tanto hasta que nos demos cuenta de la seriedad de nuestro pecado. Repito esa idea. No tratemos con ligereza a Dios ni trivialicemos su amor. Nunca nos asombraremos de que Dios nos ama hasta que nos demos cuenta de la seriedad de nuestro pecado y la justicia de su ira contra nosotros. Pero cuando, por gracia, despertamos a nuestra indignidad, entonces podemos mirar el sufrimiento y la muerte de Cristo y decir, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó primero y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. ¿Qué vemos en esta lectura y qué vemos en esta primera razón por la cual Cristo sufrió y murió? Podemos ver aquí dos cosas del carácter de Dios, según dice el autor. Vemos el carácter justo de Dios, pero también el carácter amoroso de Dios. Si Dios no fuera justo, no hubiera exigido que Cristo sufriera en la cruz. Si Dios no hubiera sido amoroso, no hubiera estado dispuesto a entregar a su propio Hijo. Pero Dios, hermanos, es las dos cosas, justo y amoroso. Perfectamente justo y profundamente amoroso. Por tanto, a través de Cristo se satisfacen las demandas que Él mismo ha establecido en la ley. Por eso dice Gálatas 3:13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Es decir, Cristo nos compró, pagó el rescate por nuestra liberación. El término que utiliza ahí Pablo en Romanos 3:13 describe ese acto de liberación de los esclavos, pagar un rescate. Cristo pagó ese rescate. Estamos bajo la maldición de la ley porque desobedecemos a Dios, pero Él se hizo maldición por cada uno de nosotros. Y el lenguaje que utiliza Pablo es un lenguaje ahí judicial. Cristo se colocó bajo sentencia divina por amor a cada uno de nosotros. Pero también nos muestra esta primera razón, la ley de Dios y el pecado del hombre. Nos muestra la ley de Dios y el pecado de cada uno de nosotros. La ley nos pide amor total a Dios, Deuteronomio 6:5. La palabra nos invita a amarlo a Él con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas. Pero nosotros hemos amado otras cosas más que a Dios, y eso es pecado.
Eso es idolatría. Y el pecado y la idolatría es deshonrar a Dios al preferir otras cosas antes que a nuestro Dios soberano. Y como dice Romanos 3:23, por cuanto todos han pecado, han sido destituidos de la gloria de Dios. Entonces vemos también no solo la justicia de Dios, no solo el amor de Dios, sino también la gravedad de nuestro pecado. El pecado no es algo pequeño, porque no es contra un ser pequeño. La seriedad del pecado se mide por la grandeza de aquel que es ofendido. Que alguien me ofenda, pues no es tan grave. ¿Quién soy yo? Pero que alguien ofenda a Dios, que posee una dignidad, una santidad, una majestad, un poder, es una ofensa grande. Pecar contra Dios, no desobedecerlo, es traición, es ir en contra de su gloria. Y eso lleva, como dice John Piper en esta lectura, a la destrucción de la felicidad verdadera. Hemos visto la justicia de Dios, el amor de Dios, la gravedad del pecado, y Dios dice que la justicia de Dios exige el castigo por el pecado. Dios no pasa por alto de ninguna manera el pecado. Él tiene una ira santa. Dios no es como nosotros, no es como el sistema judicial terrenal, una justicia, perdón, que es manipulada, que es torcida, donde muchos crímenes se quedan impunes. Dios no es así. Dios no pasa por alto el pecado. El justo castigo del pecado es la muerte. Ezequiel 18. El alma que pecare, esta morirá. Así que el pecado trae una maldición, y es el castigo por desobediencia. Y hasta ahí todo lo que he dicho son las malas noticias. Pero finaliza John Piper y la lectura diciendo que está Cristo en la cruz para absorber la ira de Dios, cargar mi maldición y ser mi sustituto. Y utiliza la palabra propiciación, que tiene que ver con la tapa del arca del Antiguo Testamento, donde se hacía el sacrificio. Cristo es la propiciación por nuestros pecados. Cristo absorbe como una esponja mis pecados, los lleva en la cruz. No solo cancela esa ira, sino que la absorbe completamente. Cristo tomó lo que cada uno de nosotros merecíamos y lo trasladó sobre sí. Repito, Cristo tomó la ira que yo merecía, que tú merecías, y la trasladó sobre sí mismo. Su ira fue aplacada en la cruz. La ira de Dios fue aplacada en la cruz. Dice Romanos 3:25, a quien Dios puso, dice ahí, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe. Es por la sangre en Cristo, que representa la vida de Cristo, en que encontramos que la ira de Dios sea satisfecha. Y por último, nos lleva esto a meditar y a reflexionar, hermanos y hermanos que estamos conectados esta mañana. Es nuestra respuesta al amor y a la justicia de Dios. ¿Cómo vemos el amor y la justicia de Dios? Y lo que nos invita es a no trivializar el amor de Dios, no simplemente verlo como algo bonito, como un hecho loable, a ver a Cristo como un mártir, sino ver cómo Cristo es esa expresión clara, viviente de ese amor incomparable del Padre. A que no tomemos con ligereza estas palabras, estos versículos de Gálatas, de Romanos, de Primera de Juan, a no tomarlos con ligereza y no ver a la cruz con tanta familiaridad que nos olvidemos lo que ocurrió en ella, pero también a entender la profundidad de nuestro pecado, a entender la seriedad de la santidad de Dios y a asombrarnos verdaderamente del amor que ha sido derramado en la cruz. Primera de Juan 4:10, en esto consiste el amor,
¿Queremos ver una expresión clara, concisa, suprema de lo que es el amor? Juan lo explica ahí. Él da la definición suprema de lo que es el amor. Y el amor se entiende plenamente a la luz de lo que Cristo hizo en la cruz, o lo que el Padre hizo en Cristo a través de la cruz. Nosotros no lo amamos primero. Él nos ha amado. Él nos ha escogido. El amor no se origina en mí, sino en Dios. Somos receptores de su gracia, receptores de su amor. Dios nos amó primero. El amor de Dios se manifestó en proveer a Cristo para apaciguar su propia justicia por causa de nuestro pecado. Eso es lo que nos enseña esta primera razón, una de las 50 razones por las que Cristo sufrió y murió por cada uno de nosotros. Que hemos visto el carácter justo y santo de Dios. Hemos visto que el amor de Dios es un ejemplo en la cruz a través del cual podemos entender un poco más por qué Cristo sufrió, por qué Cristo padeció en la cruz. Su amor no es sentimentalismo, es una expresión sacrificial de amor. Y ya vamos a finalizar preguntándonos o haciendo algo de aplicación personal. ¿Estás asombrado con lo que pasó en la cruz? ¿Te asombran estos versículos? Que la maldición que tú merecías la tomó Cristo. ¿Te asombra eso? Que nos asombre que Él ha aplacado la ira, que Él ha tomado lo que yo merecía y lo ha puesto sobre sí mismo, sobre la cruz. Meditemos constantemente en esto que es el amor de Dios. Finaliza diciendo el autor, no conoceremos cuán profundo es el amor de Dios hasta que veamos cuán profundo es nuestro pecado. No conoceremos cuán profundo es el amor de Dios hasta que veamos cuán profundo es nuestro pecado. Oremos para que estas verdades que hemos leído, que hemos explicado brevemente, estos versículos que estamos meditando, nos hagan entender eso, cuán profundo, cuán grande, cuán amplio, cuán generoso es el amor de Dios, pero también cuán profundo es nuestro pecado, cuán profunda es nuestra condición, cuánta es nuestra miseria espiritual, nuestra ruina espiritual por causa del pecado. Amado hermano, se ha tomado el tiempo de conectarse. Oremos esta mañana para eso, Dios, para que Dios nos haga entender eso, ese amor y esa justicia representada y vista en la cruz. Oremos, Padre, estamos delante de ti, hemos leído tu palabra, hemos visto ese carácter justo, Dios, ese carácter amoroso, ejemplificado de manera viva en la cruz, Dios. Hemos palpado de manera propia, de manera real, Dios, el amor tan profundo, tan amplio y generoso que tú tienes, Dios. Gracias por amarnos, gracias por escogernos para salvación, gracias por darnos vida, Dios. Pero te pedimos que esta verdad de la justicia y del amor estén presentes en cada uno de nosotros, que podamos ser conscientes de cuán profundo, de cuán grave es nuestro pecado, que no te hemos obedecido, que no te hemos amado con toda nuestra mente, ni con todo nuestro corazón, ni con todas nuestras fuerzas. Dios, no lo hemos hecho. Permítenos, Dios, hacerlo, que te amemos realmente, que te servamos realmente, Dios. Iniciamos este día reconociendo tu justicia y tu amor, reconociendo que Cristo fue a la cruz, que Cristo murió por nuestros pecados, que Cristo cargó lo que yo merecía y estamos agradecidos, Dios. Y deseamos que esta justicia y este amor alcance a muchos,
que tu iglesia sea edificada bajo este aspecto del carácter, de tu justicia y amor en Cristo. Pedimos que así sea en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, vamos a pasar a peticiones de oración. Ya hemos orado conforme a lo que hemos leído y meditado en este devocional. Si tiene alguna petición de oración, es momento que comparta en el chat o si quiere puede abrir su micrófono, comparte una petición de oración. Yo quiero, mientras van saliendo las peticiones, yo quiero que oremos por este devocional unido, por este tiempo, que seamos motivados a verdaderamente hacerlo en nuestros hogares, de manera personal. Quiero que Dios ponga en nosotros ese deseo, esa diligencia, esa prontitud de poder responder a esto que hemos hecho como iglesia, que en cada hogar se pueda tener estos devocionales, que Dios nos guíe y que realmente al conocer las 50 razones y que hay mucho más razones, podamos estar agradecidos, que podamos crecer, que podamos darle gloria a Dios. Entonces oremos por eso, que Dios bendiga este tiempo devocional. Señor, Dios grande, Dios santo, Dios perfecto, hoy humildemente, Dios, sin merecernos nada, Dios, sin condicionarte a nada, te suplicamos que cada uno de nosotros, de manera personal o de manera familiar, pueda detenerse y meditar en estas verdades que trae tu palabra y que nos guía esta lectura del libro, Dios. Pido, Dios, de corazón, que cada uno de nosotros te busque, que te busquemos de manera genuina, que te busquemos de manera, Señor, urgente, en medio de todo lo que surge en nuestro día a día, lo que surge en nuestra iglesia local, lo que surge en el mundo, Dios, en nuestro país, Dios. Ayúdanos a que cada uno de nosotros, aquellos hombres, aquellas familias, podamos detenernos y meditar tu palabra, Dios, escudriñar tu palabra, buscarla con prontitud, poder meditar en estas verdades y aplicarlas a nuestra vida, Dios. Oro por esta iglesia local, Dios, que oremos, que te busquemos verdaderamente. Inquieta el corazón de cada uno de nosotros, Dios, de cada hombre, de cada cabeza, de cada cabeza de familia, Dios, para que lo hagamos, Dios, y que de esta manera seamos edificados, encontremos guía, encontremos paz, encontremos consuelo y sobre todo podamos darte la gloria a Dios. Oro por mis hermanos que esta mañana se han podido conectar, Dios, con una breve, sencilla explicación de lo que nos motivaba hoy la lectura, Dios. También sea bendición para ellos, Dios, que podamos ver cuán grande es tu amor y cuán grande es nuestro pecado y que corramos a ti como nuestro Salvador. Te pido que utilices estos devocionales para exaltar tu nombre, para que como cantábamos hoy en el Salmo 145, te exaltaré, mi Dios y mi Rey, y que cada día bendigamos tu santo nombre. Te lo pedimos. Amén. Creo que ya vi algunas peticiones, pero si hay alguien que tenga el micrófono abierto, puede también hacerlas mientras las reviso aquí en el celular. Buenos días. Ok, vamos a orar por eso, para que Dios bendiga a cada persona que llegue a una iglesia bíblica, que llegue a una iglesia donde se predica la sana doctrina, que las personas que están conociendo el Evangelio, la pureza del Evangelio, que quizás vienen de otros contextos y que llegan a nuestra iglesia y que llegan también a otras iglesias en búsqueda de eso,
de Dios, de la palabra, de un crecimiento para ellos. Oremos para que seamos bendición para ellos, para que podamos guiarlos, para que ellos se puedan establecer en una iglesia local y puedan crecer y darle gloria a Dios. Igualmente por los hermanos que están haciendo el curso de membresía, muchos de ustedes lo están haciendo para que Dios utilice estos cursos, como lo veíamos ayer en un tema como es la ira de Dios a través de el sermón, el famoso sermón de Jonathan Edwards, para eso, para que tengan un acercamiento no solo a nosotros como iglesia, sino a la palabra, al Evangelio, a Cristo. Oremos por eso y por las familias. Señor Dios, eh, tu Evangelio resplandece, Dios, tu Evangelio es luz, tu Evangelio trae consuelo, tu Evangelio nos congrega cada domingo, Dios. Y el deseo de que muchos conozcan a Cristo es el deseo de cada uno de nosotros como iglesia, de cada pastor o de cada miembro, es que muchos más te conozcan y oramos para que así sea. Oramos por mis hermanos que están llegando a la iglesia, que están haciendo el curso de membresía, Dios, que puedan no solo conocer la iglesia, la comunidad, sino que también puedan conocer mucho más de ti, Dios. Ese es nuestro deseo, nuestro anhelo, Dios, que sean salvos, que den frutos de vida cristiana, Dios, que sean edificados, que podamos servirles, que podamos ser bendición para cada uno de ellos. Si hay inquietudes, dudas, Dios, que surjan en medio de cada uno de ellos, que podamos, Dios, por medio de la palabra, por medio de la comunión, poderles ayudar, Padre. Oramos por aquellas familias, hermanos que también están buscando una iglesia local en Colombia o en nuestra ciudad, Dios, para que los guíes, para que levantes iglesias, pastores, que les den guía en la búsqueda de una iglesia local, Dios, y que todos te podamos glorificar en eso, Dios, en la comunión, en la confraternidad cristiana, Dios. Padre, oramos también por cada familia de nuestra iglesia, que podamos, Dios, ser matrimonios, hogares bíblicos, que te reconozcamos en todos nuestros caminos. Oramos por cada matrimonio, Dios, especialmente por Stephanie y Joel, bendícelos, que la cruz sea la guía de su hogar, de su matrimonio, que ellos puedan hallar todo consuelo, toda esperanza solo en Cristo Dios. Bendícelos, guíalos, Dios, que ellos también, como nosotros lo hemos leído esta mañana, podamos ver, contemplar esa justicia, pero también ese amor en Cristo Dios, que bendigas económicamente, financieramente su hogar, Dios, las decisiones que están tomando, Dios, para que todo eso te glorifique y te exalte, Dios. Y que los demás matrimonios de la iglesia, Dios, sean matrimonios firmes en tu palabra y en el Evangelio. En Cristo te lo pedimos. Amén. No sé si el hermano César o el hermano Néstor me pueden ayudar a leer las peticiones que están ahí en el chat, por favor. No las puedo leer desde aquí. Entonces, ok, voy a orar por eso. Señor Dios, el deseo de cada uno de nosotros es que nuestros hijos te conozcan, que nuestros hijos te amen, Dios. Nos unimos con nuestra hermana Olga, Dios, para que ellos puedan comprender, para que sus hijos puedan comprender, Dios, la grandeza de tu amor, pero también la necesidad urgente que ellos necesitan de un Salvador, Dios. Oramos para que obres de manera misericordiosa, que promuevas, Dios, circunstancias, eh, y utilices a nuestra hermana Olga para que pueda también enseñar y predicar el Evangelio de la gracia, Dios. Haz conforme a tu voluntad, Dios, y continúa salvando, Dios, como lo has hecho a lo largo de la historia, Dios. Continúa salvando a nuestros hijos, salva a los hijos de nuestra hermana Olga, Dios. Obra de manera misericordiosa, que tu brazo no sea cortado para salvar, Dios,
y que generación a generación siga proclamando tu gloria, siga proclamando tu salvación, Dios. Oramos por cada uno de ellos, por los jóvenes de la iglesia, para que también ellos te conozcan, Dios. Que esa enseñanza que han recibido desde sus hogares, que han recibido desde pequeños en la iglesia, sí, cree en ellos un santo temor y que te busquen en arrepentimiento. Obra de esa forma, Dios. Bendecimos a nuestra hermana Olga, Dios, guíala en su trabajo, guíala en su día a día, que también Dios pueda ella comprender ese amor, esa justicia en Cristo Jesús. Te lo pedimos. Amén. Oremos por fortaleza en las decisiones que de manera personal tenemos que tomar día a día, que sean decisiones, perdón, que tomemos decisiones conforme a su palabra, que seamos fortalecidos en el caminar cristiano. Podemos ser fortalecidos de esta forma a través de la oración, de la lectura de la palabra. Señor Dios, oramos por Fanny, por William. Ellos reconocen lo que cada uno de nosotros necesitamos es ser fortalecidos continuamente. Puede venir en nosotros el desánimo, el cansancio, Dios, la rutina, aspectos de monotonía, Padre, pero pedimos que nos fortalezca, Dios, que seamos avivados, que seamos despertados, inquietados por medio de tu palabra, Dios, donde encontramos en ella ánimo, consuelo, que encontramos en ella guía, Dios, que así sea en William, en Fanny, que ellos puedan tomar decisiones, que ellos puedan crecer, Dios, en esa fe genuina, en esa fe escritural, Dios, que todo anhelo, toda esperanza de ellos y de nosotros esté en Cristo, Dios. Guíalos a ellos como familia, bendice a sus hijos, bendice a sus nietos también, Dios, que pueda tu palabra, tu evangelio extenderse también a ellos, Dios. Damos gracias, provee todo lo necesario para que su fe, para que ese amor por Cristo, ese amor por tu palabra, sea cada día evidente, cada día buscado por medio de tu Hijo Jesucristo, Dios. Bendecimos sus vidas, Dios, deseamos que también sean edificados, animados, consolados por medio de la comunión que podamos tener, de la amistad cristiana, del compañerismo cristiano, Dios, que podamos servirle, Dios, y que podamos, Dios, crecer juntos y ser fortalecidos en nuestro caminar cristiano. Te lo pedimos. Amén. Hermano César, oramos por esa, por favor. Ok, oremos por eso, Dios. Gracias por un nuevo día, como lo hemos orado esta mañana. Dios, gracias. Nuevamente damos a ti. Gracias por la vida de Judy, de Mauricio, Dios. Glorifícate bajo cada circunstancia en que ellos se encuentren, Dios, que puedan encontrar sabiduría, que puedan encontrar paz, que puedan encontrar ayuda en medio de las circunstancias, Dios. Que ese fruto de espíritu, el dominio propio, habite en él, Dios, habite en nuestro hermano, que podamos, Dios, depender de tu Espíritu Santo, que podamos recurrir a la palabra, recordar lo que tú has hecho por nosotros y sabemos que es la obra de tu Espíritu que nos ayuda a actuar correctamente, a tener ese carácter cristiano, Dios. Por nosotros mismos no podemos hacer algo bueno, Dios. No hay nada en sí innato en que nos guíe a hacer las cosas correctamente. Es tu Espíritu Santo que obra por medio de tu palabra, que nos ayuda a tener dominio propio, que así sea con Mauricio, Dios. Que tu gracia, tu bendición, tu sabiduría
esté junto con él, esté junto con Judy, Dios. Gracias damos por la evidencia de la gracia, la evidencia del Evangelio en ellos, Dios. Que ese Evangelio los fortalezca, que ese Evangelio los encamine, Dios, a ser más como Jesucristo, Dios. Damos gracias por sus vidas. Amén. ¿Hay otra petición, hermano? O ya, bueno, hermanos que estuvimos conectados ya casi una horita. Lo que vimos fue una breve ejemplo, explicación de lo que podemos hacer cada día. Iniciamos dando gracias a Dios, podemos entonar un himno o podemos leer un salmo. Leemos los pasajes de, que está en el libro, hacemos una lectura y una explicación general y una conclusión. Y la conclusión que vimos hoy es: no conoceremos cuán profundo es el amor de Dios hasta que veamos cuán profundo es nuestro pecado. Las dos verdades, el amor de Dios, la grandeza de Dios y también la profundidad de nuestro pecado que nos lleva y que nos debe llevar a buscar diariamente a ese Dios. Hermanos, muchas gracias. Finalizamos hoy entonces con esta primera razón y continuemos en casa también haciendo las otras tres razones de esta semana para glorificar a Dios. Un saludo a cada uno de ustedes, que tengan buen día, Dios les bendiga en todo lo que hagan. Un abrazo.